Bueno, el público no puede vernos, pero podemos transmitirle lo que está, la volcada de ojo que te estoy haciendo en este momento. No, pero quería yo anunciar algo porque creo que es importante. O sea, como no nos pueden ver, pero les voy a tener que describir que aquí delante hay una de las personas de las 4 que estamos que está vestida de la mitad del mundo. No, que explique. Yeah. En francés, No sé, me queda bien. Le queda. Por eso creo. Por pintudo. Sí. Pues en portugués pintudo significa algo muy grosero. Aclaración lingüística. Lingüística. No, pero no mames, Mar. No, Sí. no es que las plantas, sino es que vos querías hablar de la coca. Ahora nos vas a decir tu Contame. exponencia. Yeah. A ver, Y nos vas a exponete. dejar meternos. Dale. Contanos un poquito sobre por qué estás investigando la coca, compañero de la mitad del mundo. ¿Por qué hablar de la coca? Porque es una de las plantas con las cuales los seres humanos tienen relaciones más fructíferas, históricamente, económicamente, como incluso llegar a ser parte de sostener materialmente una cultura, muchas culturas. O sea, Ecuador es una región de donde la coca está saliendo como cocaína, ¿no? Es un tema súper conflictivo porque ahorita además, por favor, como no nos están viendo, necesito explicar, el otro compañero que nos está aquí haciendo la edición viene con unas bananas en la polera. Y no puedo evitar conectar Ecuador, bananas, cocaína, ¿no ve? O sea, ha habido una denuncia súper importante hace un tiempo sobre... Billetes. Y billetes, Volando. claro. Sobre cocaína en las bananas que llegaban al puerto de Ámsterdam. Claro. No, de Rotterdam, ¿no? Ujú. Entonces tal vez podemos empezar por ahí, así como para contextualizar un poco por qué la coca es un tema tan polémico, ¿no? En Ecuador la coca es un tema completamente desconocido, como que a pesar de pertenecer a la región donde la coca ha, digamos, tenido muchos intercambios con seres humanos, en Ecuador está borrado de nuestra memoria, al menos de las últimas 2, 3 generaciones, no hay. Creo que hay cosas que se pueden conocer más cuando se revisan los archivos de las haciendas. Los historiadores, las historiadoras, antropólogas que han investigado sobre ese tema también han como elaborado unos conceptos ahí, ¿no? Pero entonces te estás yendo desde atrás hacia adelante. O sea, porque ahorita la Aymara te estaba preguntando qué onda con la cocaína que ahorita está saliendo, ¿no? Pero vos te estás yendo hacia atrás diciendo que por algo tal vez la cocaína está ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado en nuestro pasado? inconsciente histórico, digamos, como imaginario nacional? Ha pasado que tenemos una noción borrada de algo que en realidad pertenece a todas nuestras culturas, ¿no? Pero que ya en la faceta nacional de cómo esto se ha resuelto, ahorita aparece como una gran cosa desaparecida. Y se da esta paradoja de que es ahora el puerto oficial por el que sale, digamos, el producto industrializado, en el que se invirtió mucho dinero de la farma, en el que se invirtió, digamos, ciencia, química, para estudiar la planta, porque la planta ya era una planta legendaria, era una planta conocida por varios atributos, por varias potencialidades, por interacciones económicas profundas con pueblos, ¿no? O sea, para el comercio antes de... Perdón, me vas a disculpar. Y le estoy chocando con mi rodilla. Ese es el otro asunto que, digamos, ahora yo les quiero preguntar a ustedes. Porque ustedes no vienen de la mitad del mundo, entonces vienen de otro lugar Más abajito. más abajito, ¿no? En la parte alta, ¿no? Del continente, como en la espalda del continente, así la columna vertebral está como la parte central, ¿no? La Dani dice, el corazón de Sudamérica. ¡Mierda! Carajo. Claro, pero además hoy día estamos nosotras trayendo una representación emblemática de nuestros trajes ultramodernos y vestidos de andinos.
Mi poncho que nunca ha sido lavado. Malditos hippies. Son muy hippies nuestras ropas. ¿Sí? O para gringos o para hippies, así. O bolivianes. Obvio, bolivianes. Entonces, como en honor a nuestra tradición, cuando piensas así en la coca, ¿cuál es la primera canción que te viene a la mente? Buena. Ya. A ver. Lo que se ya en público. Atajo, güey. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañera de la vida. O sea, nosotras nos hemos lanzado a hablar ahorita de la coca y la cocaína, ¿no? Importante saber, ¿no? Ve que la coca no es cocaína, ¿no? Coca no es cocaína, coca no es cocaína, coca es la hoja sagrada. Y entonces, ¿qué es la coca? Según los estudiosos antiguos que venían de estos occidentes, ¡Mierda! Linda. La pegó. coca es una familia. Bueno, la coca viene de una familia que se llama Erythroxylaceae. Es una familia de plantas leñosas, o sea que tienen el tronquito duro, que son dicotiledóneas y que pertenecen al orden Malpighiales. ¿Qué rayos será Malpighiales? Hasta dicotiledóneas le he seguido. De ahí dice que hay 260 especies incluidas en áreas de las regiones subtropicales de los trópicos. En África, Madagascar, Sudeste Asiático, Australia e incluyendo islas como Nueva Caledonia. Pero Todo esa el es la trópico. familia. Pero esa es la Toda la familia. Ya. El Erythroxylum, que es el género de la coca, ya es una división de plantas más pequeñas, o sea, hay menos tipos de especies, y en esas está la coca, Erythroxylum coca. Pero hay otros tipos de cocas también en Bolivia, por ejemplo, que son plantas medicinales o que no son nada y están ahí simplemente haciendo parte de los bosques. Son paisajes, bosques. Son usos y no usos y están ahí, son muchos tipos, pero resulta que la Erythroxylum coca es la planta de la coca. Es como decir, un hijito de la familia resulta que tiene una propiedad distinta de los demás. ¿Te acuerdas cuando visitamos el terreno de nuestra querida amiga Viola y Marcos? Y habían cocas abuelas, ¿no? Cocas abuelas, ¿no? Sí. Eran plantas viejas, Cocas, abuelo. plantas de coca que tenían muchos años. Era un árbol de 20 años plantado, era un cultivo antiguo, ¿no? Y seguro que va a haber mucho más antiguo. Habrá que investigar. Pero su tronco era viejo y les cortaban. Leñosa, pues, ¿no? Sí, hermosas, ¿no? Como son. Sí, porque es un arbusto, ¿no? Es No. un No arbusto. puede crecer como árbol. Bueno, las cocas de Santa Cruz, bueno, al menos el género que yo he visto en Santa Cruz, son árboles propiamente dichos. Pero no son sé si otras Erythroxylum especies. coca Ya. sea árbol, pero al menos las Erythroxylum de Santa Es que Cruz también sí. quizá ahí engancha un poco con su interacción con los humanos, ¿no? La Erythroxylum coca es una planta que interacciona mucho con los humanos y los humanos forman mucho parte de su desarrollo y de su evolución por sus intervenciones para sus necesidades económicas, para sus necesidades, digamos, rituales, para sus necesidades diferentes, ¿no? Entonces las cocas que existen en los cocales son muy hechas por una cultura, Para ¿no? la cosecha. Porque tienen que ver con el surco, con esa forma del surco, porque tienen que ver, digamos, con la vida familiar, o sea, cómo es la economía de sostener un cocal para, con la ganancia del cocal, sostener una familia. Es algo que, digamos, implica unos tiempos, unos ritmos, ¿no? Los cocales rinden bastante como que en un ritmo parecido como una familia, dicen, ¿no? Vamos a hacer un atajo ahora, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de la coca, pero de la coca desde Bolivia. Sí. Pensaba en qué importante es la coca, ¿no? Alguna vez me han dado así como recetas innovadoras, ¿no? Unas pastillas de coca, que eran así coca concentrada, era un picho así en un cubo, ¿no? ¿En serio? Le metías una de esas y estabas así para estudiar toda la noche. Para quienes no nos ven, los ojos se te quedaban bien abiertitos durante varias horas.
Y como para complementar a esa tremenda bomba, lo que nosotros hacíamos era además tomar café mezclado con Coca-Cola caliente. Entonces, ¿Quién hacía? ¿Y para qué? para estudiar, bien, para aguantar toda la noche. Entonces ahí ahora voy a relacionar, ¿no? Porque en Bolivia se consume mucha Coca-Cola. En Bolivia además se produce mucha coca. Y coca con varios destinos, ¿no? La coca de los yungas para el picho. La coca del chapare. Para la cocaína, pero también a veces te dicen es coca de yungas, pero en realidad es del chapare, ¿no? Y el tamaño de la hoja es importante, y su calidad y su sabor. Entonces esto de consumir coca está en nuestro día a día, es importante, tomamos el té de coca. O cualquier cocaquina a veces te tomas, ¿no? Sí, o sea, igual yo eso siempre he dicho, mi abuela era de las personas más católicas que he conocido, pero esa mujer cada agosto armaba una super mesa para la pacha y le tiraba sus cagadas. Claro. Adornado y full coca, así. Y mi abuelo, a su boca, así, todos alrededor. Y aunque eran totalmente desconectados de eso, porque les habían erradicado jodido, pues, como a muchos pueblos nos han erradicado varias tradiciones, pero en nuestro país creo que la coca y esos usos bien antiguos que ya ni se acuerda uno por qué, están ahí, así. Y de ahí las otras relaciones yo no las conozco mucho porque no sé mucho de temas de narcotráfico ni nada, pero ahí es donde vos nos puedes iluminar un poco más en las movidas globales. Bien. Está muy oscuro ahí, no se puede iluminar. Está muy oscuro porque hay corrupción creciendo por dentro de las estructuras estatales ya. Son cadenas transnacionales con una multiplicidad de nacionalidades en acción. La mafia albanesa operaba en Ecuador muy fuertemente en el gobierno pasado de Guillermo Lasso, por ejemplo. La mafia albanesa parece que funcionaba como una especie de intermediario o algo así para con las mafias que recibían o reciben la cocaína acá en Europa, que es un mercado ahorita importante, más importante que Estados Unidos en términos relativos respecto a su propia trayectoria histórica. Entonces son actores así completamente transnacionales y transnacionalizados, pero que aterrizan en una planta. De alguna forma eso se sigue necesitando y entonces también eso es interesante en la historia de la Coca-Cola, de la bebida más exitosa de la historia del capitalismo, ¿no? Cuente, ¿qué pasó con la Coca-Cola? Que se enteren los no cocainómenos, los Coca-Cola-inómenos. Ni los cocaleros, sino los coca-coleros. Los Coca-Coleros. Y excluidos los cocaquineros, por si acaso. Los que no tienen para pagarse una Coca-Cola. No. Eso cuesta. Ese es el tema, que la Coca-Cola en todos los países, además de ser un producto súper abundante y relativamente barato en comparación con precios de leche o jugo, cosas así, ¿no? En el fondo es como súper de estatus también, ¿no? O sea, te digo, te tomas una Coca-Cola y eres parte de la modernidad. Sí. Eres parte del primer mundo. Estás bien atendido. Estás ¿no? conectado con el centro. Tomas lo mismo que toma el Trump. Sí. Entonces es un vehículo cultural súper poderoso, ¿no? ¿Y de qué está hecho? De coca. Coca-Cola importa legalmente como 15 toneladas de coca. De Bolivia y Perú. De Perú. De la Empresa Nacional de Coca del Perú. Entonces es interesante entender cómo funciona toda la institucionalidad. Eso sería bueno preguntarnos de aquí en adelante, ¿no? Cómo está todo el tema de institucionalidad en Perú en torno a la historia de la ENACO. Es una historia que tiene varias décadas, digamos, el intento que hubo de erradicar completamente los cultivos ya fracasó, esa política ya ha sido cambiada. Pero llegó a haber un momento en el que lo que se planteaba es la erradicación total, ¿no? Entonces un producto que es la cocaína, que es ilegal, ¿no? Y que está por el mundo entero, tiene su hermanito o hermanita al lado, que es la Coca-Cola, claro. Mega legal, que tiene la misma madre, ¿no ve? Pero además está en el mundo entero. ¿Cómo ha llegado la Coca-Cola a convertirse en eso? Porque yo me acuerdo de este vino Marini,
Mariani. Mariani, que es así como el vino emblemático de las francesas y franceses. ¿De dónde nació lo del vino Mariani? Si nos puedes contar un poquito. También como contábamos antes de cómo de las plantas, las relaciones entre las plantas y los humanos son muy antiguas en general. O sea, no podemos decir así como que acabamos de domesticar una planta, ayer se domesticó una planta. Estas cosas son imposibles de decir porque esas relaciones son de muy larga duración, ¿no? Y muy variables según los ecosistemas, muy variables según todo. Son culturas, ¿no? Son cultivos que nos cultivan, nos vamos haciendo mutuamente con las plantas, ¿no? Hay muchas historias pasadas de conocimiento de la planta, y en el caso específico de dónde se ubican los consumidores de la cocaína o los mejores pagadores de precios sería en el fondo, y digamos también de la Coca-Cola, pero en ese caso no es especialmente relevante, sería que la mirada europea sobre la coca siempre fue de fascinación. Siempre hubo fascinación con la coca y miedo, ¿no? Al punto que hubo ya un debate sobre el prohibicionismo en la colonia. O sea, como que había dos posiciones, unos que querían que eso sea del diablo, ¿no? Y porque ustedes ahora también nos pueden contar quizá un poco más el tema de la mina, ¿no? Y del diablo, y de la coca, o del pago, del alcohol, no sé, porque esa parte está ahí en esa historia también, ¿no? Y solo les cuento esto rápidamente para pasarles la pelotita. Incluso si es que no fuera que la coca viene en el plátano, la coca sustenta la monocultura del plátano. O sea que los mercados legales, digamos, las cadenas de valor legales, como la castaña amazónica en el caso de Bolivia, o la madera, ¿no? O la banana en el caso de Ecuador, o muchas cadenas de valor, que la carne en Santa Cruz, están subvencionadas porque están lavando la plata de la coca, ¿no? Y eso es algo que también hay que denunciar. O sea, buena parte de las economías ilícitas están sosteniendo las economías lícitas en otros países. La pregunta que ocurría siempre en la Amazonía Norte cuando veíamos al representante máximo, digamos, del narcotráfico, que era Nelson García, que era un señor de Cochabamba, él manejaba la cadena de la castaña como le daba la gana. O sea, no daba derechos laborales, no construía procesos ni de paz ni de respeto. O sea, es un tirano más ahí que está metiéndose en varios negocios, generando dependencia. Entonces, ¿de dónde viene? Sí, siempre nos hemos preguntado, ¿no? ¿Cómo hacer la coca legal? Porque también es un ingreso de un país, ¿no? Y, no sé, en los 80, por ejemplo, nosotros teníamos un presidente narcotraficante que lo han quemado en un avión, ¿te acuerdas del Gallo? O sea, le decían luego el cara quemada porque no se ha muerto, pero era un narcovínculo en el Estado. O sea, esta historia de los narcovínculos en los Estados no es nueva. Sí. Y tampoco es ni de derecha ni de izquierda aparentemente en Bolivia, porque ya han dejado todos los movimientos interesantes que han surgido el 2009 por allá o un poquito después. Bueno, no tanto después porque luego ha venido lo del TIPNIS, ¿no? Entonces, otra cochinada que ha pasado. O sea, todos los gobiernos se han equivocado porque al final de cuentas supongo que lo que buscan es plata, ¿no? Claro, y el tinte geopolítico de esto. Entonces recuerdo a un compañero que se llama Carlos Silvestre, hemos hablado antes de esto, que él decía, ustedes conocían a Rambo en los 90 en la tele, nosotros conocíamos a la DEA. Y él era del Chapare y veía a estos cabrones bajar en sus helicópteros y extorsionar a los campesinos y campesinas. Quemarles sus cultivos. Claro, y les han metido también plagas, ¿no? Para condenarles. Han echado mucho glifosato. Y también USAID tiene un montón que ver en todo eso, ¿no? Porque yo me he enterado ahora de que USAID es la mayor financiadora. Hay un par de ONGs, ¿no? Pero USAID es muy importante en la lucha en contra del narcotráfico en Perú. Y han hecho la transición de coca a palma aceitera en la región donde yo trabajo, en la región de Cayale. Y ahora USAID la han cerrado los republicanos porque dicen que están haciendo injerencia política en otros países. Y están con sus discursos de demócratas, ¿no? O sea que hay unos peores que les cierran a los malos. Como, sí. Es un tema geopolítico, yo creo que no va solo de los países realmente.
El gobierno que pase va a tener que lidiar con esto. Claro, ahora el asunto del consumo de la coca en Bolivia es bien complicado porque mucha de la coca que se vende también utilizan bastantes pesticidas, ¿no? Y ese pesticida va directo a la hoja. Por eso hay también un movimiento de gente que está vendiendo coca agroecológica o coca ecológica que le llaman, ¿no? La misma Alison Spiden vende así de su cocal sin utilizar pesticidas. Pero es bien difícil producir sin todos esos apoyos también, ¿no? Porque hay un montón de problemas de plagas y demás. Y yo recuerdo así como esa narrativa del desprestigio de la coca, de la gente que se llama mestiza o la gente blanqueada de las ONGs en Santa Cruz, que decían, qué asco la coca porque están pichando con pesticidas. Y ellos bien se comen, ¿no? Su bananita de pesticidas también, Claro. ¿no? Pero tienen ese discurso de desprecio Y a la gente. El uso tradicional de la coca no se lava las hojas, digamos, no se... Se la picha directo. Directamente, ¿no? Claro, pero también digo, ¿por qué observar tanto el uso de pesticidas de este producto cuando te compras un tomate o un pimentón que tiene mucho más pesticida todo el tiempo? Entonces, ¿qué es la coca para el mundo andino, amazónico? ¿Quién consume la coca allá, no? También recuerdo de que había una así pseudo adaptación para el ritual, pero la sociedad que se considera no indígena, que no se considera mestiza o blanca, no es una sociedad que consume abiertamente la coca para sus rituales. Hay un lugar del desprecio también, ¿no? Bien fuerte. Yo percibo eso. Es cultura, digamos, de la indemnización, ¿no? Es cultura de lo que pasó en Bolivia con el Evo en torno a la política de la coca, digamos, y solo restringido a la política de la coca, fue que él llevó el tema de la coca a las Naciones Unidas, ¿no? Que en las Naciones Unidas en el 61 lo que se había acordado es que la planta sea completamente erradicada. Entonces después creo que parte de la campaña de Evo, sobre todo antes de ser presidente, tenía que ver también con reclamar la legitimidad de la coca como planta, ¿no? Y de las economías que pueden tener que ver con eso. No haciéndole, digamos, justo, o sea, como que diciendo que la guerra contra las drogas de Reagan y de todo eso no era la solución, ¿no? Ir a quemar las plantas, ir a destruir los cultivos, no va a curar las adicciones, o sea, porque son muchos más problemas envueltos en todas estas historias, ¿no? Claro, y hacer también ese giro de la mirada, porque algo que Sheinbaum, la presidenta de México, está planteando ahora, estamos con el discurso de que les ponen aranceles porque no están lidiando con el fentanilo y con el narcotráfico en sí, con las bandas. Le dice, ¿y qué pasa con las bandas que están del lado norteamericano o del lado europeo haciéndose la plata con esto, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta ahorita aquí 1 kilo de coca y cuánto cuesta en Bolivia? Cómo consume la gente acá la coca, ¿no? Algo que habíamos aprendido es de que la coca está llegando ahorita a Europa más limpia, entre comillas, ¿no? No se puede decir que es algo limpio porque es una vaina que no trae vida. Más pura. Pero está viniendo más pura porque el fentanilo claro, el fentanilo está quitando menos espacio. Sucia, claro. El fentanilo está quitando espacio, no me jorobes, parece hasta broma. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son los efectos de pichar la coca comparado a la cocaína, por ejemplo? Porque no hemos hablado de eso. Del efecto de la hoja de coca. Eso, hablemos del ¿Por qué? efecto de pichar. De pichar, sí. Sí. Creo que es algo tan concreto como la fantasía que ocurre con quienes vienen a Bolivia y dicen, voy a tomar un mate de coca, por el tema de la altura les dan, pero están así como, ¡guau! Voy a tomar coca. Sí. Y vos dices, todavía es un té, ¿no ve? Perforate tu miedo. encía. Yeah. Tenías miedo. Claro, porque yo no conocía nada de la coca, pues. Claro, si te dicen, No voy a tomar existe un en té de Europa. opio. Así. La coca es cocaína, digamos. Es Claro. la única cosa que conocemos aquí. Claro, y entonces no es porque haya mala voluntad, sino que realmente no hay desconocimiento. Yo no sé, ustedes, yo me acuerdo la primera vez que piché, porque en realidad no fue en Bolivia, sino en Perú, porque estaba bajando desde siempre Ecuador. adelante de nosotros. Siempre un paso adelante de nosotros. ¿Qué viene de Ecuador? Ya pues? basta. Y- Y llegando a Puno, a Cusco, todo el sur del Perú, ¿no? Todo el sur profundo andino del Perú. También ya es territorio donde la cultura de la coca hace la cultura también, ¿no?
Y ahí ya, yo lo que probé, para contarles la situación, es como te compras tu bolsita y nunca había masticado una hoja como digamos como práctica, no la tenía incorporada, no tenía esa relación con plantas que incluía comer sus hojas, comía sus flores, comía sus frutos, comía sus tallos, sus raíces, pero las hojas no, o tal vez como Sí. que por el olor, sí, o algo así, ¿no? Pero como algo que hace además como para conversar, como en un contexto social, con cigarrillo, y, y después ya vas aprendiendo un poco técnicas también para agarrarle el hilito y sacar la hoja, irla haciendo así, O sea, arrugándola. nadie te ha enseñado a pichar, ¿tú has aprendido? Claro, y he fracasado unas 2, 3 veces, así como que, ¿por qué hacen esta huevada? Y después algo tiene, porque algo debe tener, ¿no? Claro, y usar lejía, Y usar te arde tu carboncito. garganta. ¿Y cuáles son los efectos entonces? Eso, muy importante volver a tu pregunta, ¿no? Porque lo que te da es un poco más de energía, pero también yo creo que hay un efecto de comunidad con la coca, ¿no? Pero siempre que recuerdo pichar era con alguien, al conversar, con más o menos conocimiento, más o menos dentro de lo que se hace, más o menos desobediente también, o obediente de los rituales. Momento de conversar. Claro, en mi familia, mi familia es aymara y tienen una tradición con la coca muy fuerte, ¿no? Era como, a ver, era momento de demostrar, ¿no? Así como esta cosa identitaria. O sea, ¿cuán aymara eres? A ver si sabes, ¿no? A ver si sabes, así. ¿Cómo es el nombre en latín de la coca? Claro, sí, eso Eso ni la está- tía se entera, digamos, ¿no? Pero, Eritoxilum. pero Nos eso acabamos tienes que de estudiar enterar. biología en la UMSA. Y ya como no sé quién que va aquí al lado izquierdo. Pero qué importante que es también reconocer las diferencias culturales que hay de la coca en los Andes y la Amazonía, porque yo me crié en la selva amazónica y allá sí también hay una historia con la coca, pero ahora es un consumo muy reciente. La gente consume coca en polvo y la mezcla con Coca-Cola, coca con whisky, coca con chicle, coca con copoazú. ¿Y cómo se hace? Machucando. Machucando, machucan, ¿no? pero Sí. el efecto es mucho mayor porque lo machucan con bastante Y se bicarbonato, macera. hacen un procedimiento ahí, entonces lo que hace es que la gente tenga mucha energía para ir a cazar, para beber la noche entera, para cosas así. Yo nunca he consumido cocaína, o sea, debo decir, tengo 42 años y no sé qué es la cocaína y vengo de Bolivia. Yo tampoco. Entonces, ese prejuicio de que si eres de Bolivia conoces la cocaína, pero sé que allá en el Prado, en la calle México, al ladito del Prado, hay unos boliches hechos para gringos donde tú puedes ir y hay menú de cocaína. Entonces tienes diferentes tipos, calidades. Hay un prejuicio sobre el consumo de la coca muy grande. Y también sé de amigos hippies de Argentina que iban a Bolivia y se enganchaban en el país haciendo arte en la calle, así, porque la coca era muy barata. Ujú. Y no se iban porque encontraban coca muy ¿La barata. coca o la cocaína? La cocaína. Ujú. Si veis que además nosotros usamos de forma como muy común a la cocaína le decimos coca también, ¿no? Ujú. Sí, el mundo, claro, no sé, sí, el idioma español sí le dice así, pero ahí hay varias cosas que hacen que sea diferente, que digamos puedes decir, como boliviano no es un prejuicio que conoce la cocaína, o sea, creo que sí hubo un impulso mucho de Hollywood para eso, de mostrar a Bolivia como un país desde el que se originan estos Ujú. negocios turbios de la cocaína. En el Estados Unidos de los 80 y 90 hemos visto, no sé, 200, 500, 1000, 2000 películas de esto, ¿no? Sí. Y de los Rambos, que son los héroes, pero que en realidad son estos extorsionadores extranjeros que preparados por el imperio más gordo del mundo en ese momento, que bajan a quemarte tu cultivo, a destruir a tu familia, bueno, en fin. Y ahorita estamos en otra situación ya, ahorita estamos, digamos, en el mundo Trump, en el mundo Macron, en el mundo Putin, y ahí el tema es que incluso Europa está como que no entendiendo bien necesariamente la dinámica de las drogas, como que igual han subido la violencia, como que igual es una cadena que se intensifica. Es un capitalismo muy, digamos, la diferencia entre la cocaína y la Coca-Cola es que la cocaína es un capitalismo así mortal
y el de la Coca-Cola es mortal, pero a largo plazo, digamos, ¿no? O sea, como no... el uno es abiertamente violento, el otro es tolerable culturalmente, ¿no? Tiempos de posverdad, ¿no? Así que ahorita, ¿cómo se entiende el narcotráfico? Por una parte, tienes un presidente como Noboa, ¿no? Que mucha gente dice, este tipo y toda su familia está metido en el narcotráfico, estoy hablando de Ecuador, pero que hace toda una campaña en los medios de comunicación a través de sus herramientas, ¿no? El presidente youtuber cool, sí, ¿no? Sus TikToks. Que realmente le vale porque está logrando decir tantas mentiras delante de la gente que hay un grupo de la población que le cree, ¿no? Y así es Trump. Típico. O sea, cada que yo escucho una nueva frase de Trump diciendo tienen que combatir el narcotráfico y los carteles, siento mucha impotencia porque son ellos los que están ganando el dinero. Entonces, ahorita creo que es un desastre, porque antes discutíamos mucho que si el pensamiento racional y la lógica de la modernidad y cómo la acumulación capitalista se basa en eso, ¿no? Y de repente tenías otras formas de vivir y ver, ¿no? Así como la coca se entiende de muchas otras formas. Pero ahorita además estamos en un momento especial que ni siquiera la verdad existe, ya es la posverdad. Entonces yo les quería preguntar un poco cómo ven eso ustedes, porque en cada uno de los territorios donde circulamos, ahorita los asuntos están rodeando temas que cruzan el narcotráfico. Las cadenas de valor, la migración, o sea, un montón de temas que están conectados con el narcotráfico. Y cómo les está llegando a ustedes lo de la posverdad, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la coca ahora? Con el agregado sobre lo anterior que decías, con el agregado de que en la economía legal se tiene que lavar el dinero del narcotráfico para que sea rentable el negocio del narcotráfico. Es decir, tiene que completarse el proceso, el dinero que se hace de forma ilegal tiene que ya de alguna manera circular y ser parte del sistema económico legal para que sirva el negocio, ¿no? Recuerdo en la Amazonía había pollos Sadia, que es una marca brasilera, que era más barato en Riberalta que en el lugar donde se producía el pollo, que era el sur de Brasil. ¿Cómo puede ser un pollo más barato a 4.000 kilómetros que en el lugar? Porque en realidad los narcotraficantes lavan su plata del narco, importando producto barato, lo quieren vender lo más rápido que pueden, porque con eso lavan la plata del narco. Es lo que tú dices. Pobres animalitos. Eso es lo peor, ¿no? El lavado de dinero del narcotráfico es solo una pequeña parte en un mapa más grande que incluye los paraísos fiscales, que incluye, digamos, todas las rutas del dinero, que incluye los negocios de armas, que incluyen los negocios de oro. Entonces, son sumas, digamos, importantes y comercios complementarios, ¿no? Sí, justo sobre el punto yo creo, o sea, volviendo a lo que dice la Aymara, al final de cuentas, como a mí me afecta esto, no es tal vez a través del narcotráfico, porque no lo percibo en mi vida diaria como boliviana, como persona que está aquí, pero sí percibo que todo el narcotráfico también está ligado al extractivismo y sobre todo a los monocultivos y a toda la vaina esa, pero no sé si estarán literalmente relacionados directamente, pero están. Te cuento una cosa, Cami. En Ecuador hay una banda criminal que se llama Los Lobos, y Los Lobos opera no solo en el narcotráfico ya, sino en la minería. Hacen minería ilegal en la zona de Ponce Enríquez, en Azuay, en el sur, en el austro de Ecuador. Es decir, digamos, hay como que ya unas organizaciones criminales que, ante la completa carencia de instituciones del Estado, que la estrategia del Estado es hacer una gran guerra contra el narcotráfico como una propaganda y sacar irresponsablemente a los militares a la calle, en realidad no están controlando lo que está pasando con el narcotráfico, porque los vínculos entre la presidencia del presidente pasado o asesores muy cercanos y el narcotráfico a través de la mafia albanesa es ya íntimo, es un vínculo muy cercano, digamos, ¿no? Entonces, y hay continuidades, hay por ahí un ministro, una ministra que vienen de una continuidad entre
Noboa y Lasso, que han sido los últimos presidentes de Ecuador. Claro, el otro asunto que quería traer a la mesa era el efecto de esto en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Se recuerdo que, y eso era el 2010, 2011, cuando hacía mis primeras caminatas por las comunidades amazónicas en Bolivia, caminata de trabajo, ¿no? Me acuerdo que había una región que era en Villanueva, la región norte del departamento de Pando, donde los lugares de donde se sacaba la coca, porque ya no era que la coca se produce en el Chapare, la cocaína, ¿no? La coca se produce en el Chapare, se trae y se convierte en cocaína en la Amazonía, en este caso. Entonces la sacaban al Brasil. ¿Quiénes participaban de esa cadena? Las juventudes de las comunidades. ¿Y cuál era el efecto directo? Que empezaban a consumir cocaína. Entonces como que hablaban, ¿no? De tal comunidad que está metida en el narco, que los jóvenes están perdidos, como una ruptura de las relaciones sociales, ¿no? Una afectación directa a su vida cotidiana. Y pensaba harto en la ley 1008 hoy día, que la ley 1008 es la única ley, además de la anticorrupción en Bolivia, donde tú eres culpable hasta que se demuestre la inocencia. En las demás tú eres inocente hasta que se te demuestre la culpabilidad. Claro, es un principio, ¿no? Importante, internacional. Entonces, ¿cuánta gente a nivel global, ¿no? Por el círculo del narcotráfico está en la cárcel o está involucrada en problemas serios, ¿no? De deudas con narcotraficantes, pero sobre todo está en la cárcel por transportar la droga de las que no se benefician realmente. Y eso Trump está trayendo como los criminales a Guantánamo. O sea, les está metiendo en lugares de tortura a jóvenes o personas que han tenido que pasar la frontera con la droga. Es un nivel de violencia, mientras que hay otro que se está haciendo muy rico con esto, ¿no? Que son pequeños grupos de poder. Ay. ¿Qué salidas hay a esta situación? Porque la estamos pintando como es. Creo que una salida bien importante primero es desbancar el prohibicionismo. El prohibicionismo como es una ideología que se impone en la política y obliga a la formulación de una ley. El prohibicionismo no tiene una base científica. El prohibicionismo puede decir que una planta es mala. El prohibicionismo dice que puede llevar a políticas de exterminio contra la planta, contra la población en exterminio lento, con el tema del cáncer por el glifosato, con los temas que hemos venido conversando. Y es algo que se sostiene según el ánimo de la antigua política y que no puede seguir siendo la solución al tema del narcotráfico, como se le ha llamado, ¿no? Porque hemos conversado también en otros momentos de todo esto operando como un dispositivo lingüístico armado, ¿no? Como cuando decimos drogas tiene una connotación, cuando decimos narcotráfico tiene una connotación, obviamente siempre en diferentes contextos, cocaína quiere decir una cosa u otra, ¿no? Pero justifica una guerra de un Estado y de una coalición de Estados contra una planta, en el fondo. Eso fue el periodo Reagan, eso se probó antes ya con Nixon, si no me equivoco, y eso ahorita está en otra dimensión. Tenemos que, yo creo que hacer un esfuerzo por tratar de entender todas las implicaciones ahora. Y las salidas yo creo que irían por el lado de entender que no se puede eliminar la planta y tampoco por ende, como es una planta que se relaciona mucho con mundos humanos, se puede eliminar la economía de la planta, ¿no? Entonces tienen derecho pueblos, tienen derecho espacios, naciones, nuestros países. Tendría derecho Ecuador, por ejemplo, a un cultivo de coca para industria, para productos de alimentación. ¿Por qué tiene que estar prohibido, no? Sí, es como poco esperanzador el escenario que tenemos con el narcotráfico, sabemos. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? El prohibicionismo es un problema. Pero mientras el prohibicionismo esté en pie, la gente igual está lidiando con la coca, igual está lidiando con el narcotráfico, ¿no? ¿Cómo hacer estas formas de coexistencia en este momento, ¿no? Porque sí percibo que hay mucho prejuicio con la coca. Creo que el conocimiento es importante, ¿no? Seguir discutiendo estos temas, transmitirnos también otras visiones. Creo que ahí es una ida y vuelta con los territorios.
porque nadie le regala nada a los territorios así gratis. O sea, ahorita estamos en la peor fase, o sea, ahora estamos en la fase de destape de las políticas reales, ¿no? De aquello que parecía que no estaba medio pasando porque no lo veías en la escena y ahora lo estás mirando como teatro público en la tele, ¿no? Tienes a un Donald Trump y un Elon Musk haciendo de las que les da la gana con... Entonces, pero esto no es nuevo, esto se ha pasado hace mucho tiempo ya. Entonces yo digo, con lo que la gente ya ha estado haciendo, ha logrado resistir a estos procesos con organización, con trabajo de base, con dejar de mitificar, o sea, con información. Con información. Solo si eres muy rico no necesitas ganar dinero. Sí. Incluso ellos son los que más están acumulando, entonces... En realidad tampoco es que este es un tema solo del sur global. O sea, cuando uno mira a los campesinos de aquí o a los trabajadores de las fábricas o de los supermercados, porque ese también es un trabajo súper precarizado, la gente sufre, o sea, la gente, somos los pobres los que sufrimos, digamos, los que no tienen trabajo, esas huevadas. Así que yo creo que esa es una de las soluciones también, darse cuenta de que estamos en problemas ahorita en todo lado, no solo en Bolivia o Ecuador, creo. Claro. Y dejar de ser hipócritas, porque por ejemplo yo sé de un montón de gente de la academia que consume coca para escribir artículos científicos, claro. O empresarios cocainómanos. O van a fiestas y jalan coca, y luego ajaja, los pueblos indígenas, ¿no? Total, o no sé, dicen ya... Zelensky, cocainómano, así, ¿no ve? Como este tipo de discursos que aparecen de repente en la media, incluso sobrevalorados, ¿no? Porque ¿qué es el consumo de la cocaína? Es un consumo de muerte. Ahí no hay mucho de fantasía en eso, ¿no? Pero además es cosa bien vista en las altas esferas. O sea, eso también es importante decirlo. O sea, si eres un banquero y te jalas coca, nadie te va a juzgar como si eres un desempleado viviendo del Estado jalando coca, digamos. Entonces eso también es importante. O sea, ¿por qué en el mundo de los ricos otra vez es legal manejar esta planta que a todos se nos estigmatiza, como decía Mara aquí? También, no sé, yo creo que tratando de repensarse el futuro, hay que comenzar a aceptar cosas que antes parecían inaceptables, no en el sentido de lo que nos hace, por ejemplo, Trump, sino más bien en el sentido de a qué ideas estamos dispuestos y dispuestas a pensar, porque hay muchos sentidos comunes que toca deshacer. Por ejemplo, ¿qué pasa si la cocaína es un producto curativo? O sea, se puede hacer para de forma legal, por ejemplo, se puede hacer en una industria que deje el capital en los países que tienen coca, que puedan exportar su cocaína hacia las farmacias, hacia, digamos, el sistema sanitario, hacia espacios donde eso pueda ser administrado no por un mercado ilegal, violento, poblado por pandillas, sino, digamos, como otra cosa, ¿no? Que es una de las cosas que hay que hacer, porque, digamos, por otro lado, también hay muchas personas que tienen adicción a la cocaína, digamos, y eso motiva mucho también el que todo esto tenga un alto valor. Entonces también son como cuestiones de salud que hay que tomar en cuenta, cuestiones económicas creo que son centrales, y las cuestiones morales tienen que ser resueltas como un problema político al final, ¿no? O sea, porque no es posible que por una consideración moral de que es mala de per se una planta, ¿no? Es como que eso conlleva toda esta violencia que estamos viendo, ¿no? Tiene que cambiar nuestra relación, ¿no? Como que tenemos que hacer update en nuestra coevolución con la coca, ¿no? La coca va a seguir ahí, puede ser mucho más bella, puede ser industria legal de muchos productos de diverso tipo también, ¿no? Puede ser una solución.